Somos muy hábiles en el arte de poner excusa, ¿verdad? No puedo ir porque me ha surgido un problema, me he quedado dormido, no puedo asistir, no he entendido esta situación, así que no lo puedo hacer. En el mundo cristiano podemos encontrar todo tipo de excusas para no obedecer la voz de Dios. Es trabajo de predicador, no estoy preparado, ¿qué dirán de mí? Heme aquí, envía al otro, estoy demasiado ocupado, estoy demasiado cansado, soy demasiado joven, soy demasiado mayor. ¿Quién no recuerda las excusas que puso Moisés al llamado de Dios, cuando Dios le dijo que fuera ante Faraón, que se presentara ante él? La primera excusa, ¿quién soy yo? La segunda excusa, ¿qué digo si preguntan? ¿Cuál es tu nombre? La tercera excusa, no me creerán, no oirán mi voz. La cuarta excusa, soy tardo en habla, soy torpe de lengua. Y la quinta excusa, envía por medio de quién debes enviar. Envía a otro, a mí no me envíes. Esas fueron las excusas de Moisés para no aceptar el desafío que Dios le había encomendado. Pero todos conocemos el final. Con Moisés conocemos el resto de la historia. Respondió al llamado y se fue a Egipto. Con la ayuda de Dios liberó a los hijos de Israel de la servidumbre egipcia. Pero ¿y nosotros? ¿Cuál será el resto de nuestra historia? ¿Prestaremos atención al llamado de predicar el Evangelio? ¿O pondremos excusas? Quiero hablarte de excusas, pero no las de Moisés, la de otro hermano. Se ha dicho que las excusas son herramientas de los incompetentes, quienes se especializan en ellas y que rara vez llegan lejos. Lo dijo Ben Franklin. El que es bueno para poner excusas, rara vez es bueno para otra cosa. Gabriel Meurier dijo, el que se excusa a sí mismo. Y Jeremías tenía todas las excusas listas cuando Dios lo llamó a ser profeta. Sus excusas son a menudo nuestras excusas para no prestar atención a la voz de Dios. Contrarrestar cada excusa era una promesa de Dios. Y vamos a leer la primera excusa de Jeremías. La primera excusa fue que la tarea era exigente. Lo puedes leer en Jeremías capítulo 1, verso 5. Jeremías fue llamado a ser un profeta para las naciones, no un sacerdote, como su padre, como su abuelo. Un profeta era un portavoz elegido y autorizado de Dios que declara la palabra de Dios al pueblo. Y a menudo pensamos en los profetas como personas que pueden predecir el futuro. Pero un profeta transmitió mensajes al presente que tenían ramificaciones futuras. Eran más narradores que predictores. Exponían los pecados de la gente, llamándolos a regresar a sus responsabilidades del pacto ante Dios. Ser profeta era más exigente que servir como sacerdote. Los deberes de los sacerdotes eran predecibles, todo estaba escrito en la ley. Se aferraban, se agarraban a la ley. El profeta nunca supo de un día para otro lo que el Señor lo llamaría a decir o hacer. El sacerdote trabajó principalmente para preservar el pasado. El profeta trabajó para cambiar el presente, para cambiar la nación en un futuro. Los sacerdotes se ocupaban de lo externo, los sacrificios, las ofrendas, los servicios, los rituales, mientras que el profeta trataba de alcanzar y cambiar los corazones. Los sacerdotes ministraban principalmente a personas con diversas necesidades y los profetas, por otro lado, se dirigían a naciones enteras. Y por lo general, las personas a las que se dirigían no querían escuchar el mensaje. Los sacerdotes pertenecían a una tribu especial y por lo tanto tenían autoridad y respeto, pero un profeta podía provenir de cualquier tribu. Tenía que mostrar su llamado divino. Jesús también fue llamado a ser profeta. Viajó de un lugar a otro desafiando a la gente a cambiar para que su futuro en el cielo estuviera garantizado.
Y Jesús habló al corazón de la gente. La mayoría no aceptó ese mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no querían cambiar. Por eso la primera excusa que pone Jeremías al llamado de Dios es: la tarea es muy difícil, la tarea es exigente. Dios puede asignarte una tarea exigente, pero su llamado nos hace seguir adelante cuando no queremos ir. Tenemos la promesa del propósito de Dios. Te escogí antes de formarte en el vientre. Te aparté antes de que nacieras. El verbo conocer tiene mucho más significado que simplemente estar consciente. Lleva la idea de reconocimiento de valor, de propósito de aquel que es conocido. Y Dios conoció a Jeremías, eligió a Jeremías, nombró a Jeremías. Fue conocido por su nombre, elegido a dedo por Dios, comisionado para servir. Y esos actos de servicio que tenía Jeremías, aunque en principio le costó, esos actos le dan a uno el gran sentido de propósito. Y la promesa del propósito de Dios nos permite dejar de lado nuestros propios planes y recibir el plan de Dios sin miedo. Como Jeremías y Jesús, debemos aceptar que nuestro futuro no es el nuestro. Somos de Dios. Y Dios tiene un plan y tiene un propósito distinto al que nosotros a lo mejor tenemos. Primera excusa de Jeremías: la tarea es difícil, es exigente. La segunda excusa: mi talento es inadecuado. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1, verso 6. Pero yo protesté: oh no, Señor Dios. Mira, no sé hablar porque solo soy un joven. Jeremías se sintió inadecuado como profeta, como orador público. Por cierto, Moisés compartió esta excusa también. Lo puedes leer en Éxodo capítulo 4, verso 10. Cuando escucharon la noticia de que fui llamado a predicar, la mayoría de la gente se reiría de mí. Eso es lo que podía pensar Jeremías. Cuando recibí de parte de Dios una palabra y empecé a predicar, a amonestar, a exhortar a la gente, no me creían. A lo mejor podrían apedrearme. Es una honra servir al Señor. Dios tiene una manera de superar la debilidad y nuestras insuficiencias, ¿no? A veces le decimos al Señor: mira, no puedo, Señor, no estoy capacitado, no tengo las herramientas, no tengo las habilidades, los dones. ¿Sabes una cosa? La persona más consciente de su propia insuficiencia suele ser la que más depende de la suficiencia de Dios. El que yo no pueda me ha hecho confiar en Dios. Su fuerza, como dice la palabra, se perfecciona en mi debilidad. Ese es uno de mis versículos favoritos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Su gloria se manifiesta a través de mis defectos. Segunda excusa de Jeremías: no soy apto, mi talento es inadecuado. Nuestro talento puede parecer inadecuado, pero Dios siempre equipa a los que llama. Tenemos la promesa de la provisión de Dios. Jeremías capítulo 1, verso 9. Entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: ahora he llenado tu boca con mis palabras. El toque no fue para purificar, sino para inspirar, para empoderar. Palabra que se está empleando mucho. Empoderamiento. Era un símbolo del don de profecía otorgado a Jeremías. Y Jesús experimentó ese toque de una manera visible pero profunda. Después de su bautismo, saliendo inmediatamente del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma y dijo: este es mi Hijo amado. Hay unas traducciones que dicen: me deleito en él. Otras dicen: en quien yo tengo complacencia. Dios no bendice al que sabe hablar muy bien, al que usa palabras profesionales, verbos.
el que te ofrece frases y discursos, espectaculares, llamativos, se expresa muy bien. Dios no bendice a ese orador. Bendice al que ha tocado la lengua con la palabra de Dios. Dios no usa a la persona más dotada, más talentosa, sino a la tocada por la mano de Dios. Dios usa a lo vil, a lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, a los que saben expresarse muy bien. Dios usa a las personas más improbables para sacudir una iglesia, para sacudir una comunidad, una nación. Nunca subestimes el poder del tacto, especialmente cuando Dios toca, cuando Dios habla a tu vida. Jeremías puso esta excusa: no tengo talentos, mi talento es inadecuado, no estoy preparado. Tercera excusa de Jeremías: no es el momento, Señor. No es el momento adecuado. Jeremías capítulo 1, verso 6. Jeremías le dijo a Dios: soy solo un joven. Jeremías se estaba excusando. Estaba dando a entender que era joven y que a lo mejor el llamado de Dios a ser profeta era más adelante, cuando fuera más maduro, más mayor. La palabra juventud, traducida como niño en algunas versiones de la Biblia, normalmente denota a un hombre joven, soltero, en su adolescencia. Me atrevería a decir entre los 19 y 20 años. Y la mayoría de los eruditos piensan que Jeremías tenía entre 20 y 25 años. Todo esto en el momento de su llamado. Y su respuesta no revela tanto su edad como un profundo sentimiento de inmadurez. Se sentía inferior, inexperto, intimidado por la magnitud de la tarea a la que Dios lo estaba convocando. Aunque pensamos que no es el momento adecuado, tenemos la presencia de Dios. Y Dios puede utilizar hasta niños. Lo hizo con Josías. Con 7 u 8 años, Josías empezó a reinar. Dios te puede usar, así que no pongas la excusa de que eres joven. Tenemos la promesa de la presencia de Dios. Entonces el Señor me dijo: no digas, soy solo un joven, porque irás a todos los que te envíe y hablarás todo lo que te diga. No temas a nadie, porque yo estaré contigo para librarte. Esta es la declaración del Señor, Jeremías capítulo 1, versículos 7 y 8. Antes de que Jeremías pudiera experimentar la presencia de Dios, tenía que ir a donde Dios le envió, decir lo que Dios le dijo y rechazar el miedo. Alguien dijo una vez que cuando Dios nos llama a una tarea, no nos da una hoja de ruta a seguir y luego nos deja con nuestros recursos. Dios camina con nosotros. Su presencia nos da la fuerza para enfrentarnos a cada situación de la vida. ¿Y qué diferencia hace saber que cuando nos envían, alguien va con nosotros? Sabemos que no tenemos que caminar solos por el camino en solitario. Tenemos un compañero de viaje. Tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña. Por eso Jeremías puso esta excusa: no es el momento adecuado porque soy solo un joven. ¿Qué decir de la cuarta excusa de Jeremías? El mensaje, Señor, que me mandas a predicar, la enseñanza es peligrosa. El Señor no le dio a Jeremías un mensaje alegre de liberación que anunciar, sino un mensaje trágico de juicio. En consecuencia, Jeremías sería malinterpretado, perseguido, arrestado, encarcelado. Más de una vez su vida estuvo amenazada y la gente no quería escuchar la verdad. Jeremías les dijo claramente que estaban desafiando al Señor, desobedeciendo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban destinados al juicio. Y Dios usó la imagen de una olla hirviendo para comunicar su ira venidera. Jeremías capítulo 1, verso 13. De nuevo vino a mí palabra de Jehová preguntándome: ¿qué ves? Y yo respondí: veo una olla hirviendo y su faz está hacia el norte. Los judíos, en esa época, en los hogares, tenían una olla para cocinar o para lavarse la boca bastante grande. Lo inusual de la olla que vio Jeremías fue que no estaba nivelada.
Como hemos leído, se tituló Lejos del norte. La olla podría en cualquier momento arrojar su contenido hirviente hacia el sur, quemando al pueblo de Judá. Y la olla representa a la nación de Babilonia que invadiría, que conquistaría Israel. Y la razón del juicio fue la idolatría, la rebelión de Israel contra la voluntad de Dios. La enseñanza de Jesús contenía misericordia, juicio, gracia, castigo. Las enseñanzas de Jesús también eran peligrosas. De hecho, fue su enseñanza lo que le costó la vida. Pero tenemos la presencia de Dios con nosotros. Lo que Dios dice a través de nosotros puede ser peligroso, pero Dios nos da la fuerza para resistir. Tenemos la promesa de la prevalencia de Dios. Hoy yo soy aquel que te ha hecho una ciudad fortificada, columna de hierro, muros de bronce, contra toda la tierra, contra todos los reyes de Judá, contra todos sus oficiales, sus sacerdotes, la población. Ellos pelearán contra ti, pero nunca prevalecerán sobre ti, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías capítulo 1, versículo 18 y 19. No olvides que la presencia de Dios te acompaña. Si lees estos versículos de nuevo, 18 y 19, ciudad fortificada, pilar de hierro, muros de bronce, son inquebrantables, son sólidos, como el Dios que los concibió. Dios tranquilizó a Jeremías. Te atacarán, pero no te van a superar. No te van a vencer. No pueden, porque yo estoy contigo. La persona que está con Dios prevalece. Alguien dijo una vez, uno con Dios es mayoría. Solos estamos indefensos. Con Dios prevalecemos. En los días del Imperio Romano, el gran Coliseo de Roma estaba lleno de espectadores que venían a los juegos estatales. Observaban a las personas luchar contra las bestias salvajes o entre sí, hasta que uno o ambos morían. La multitud encontró su mayor deleite en la muerte de un ser humano. Y hoy lo estamos viendo con el aborto. ¿Cómo celebran, verdad? Multitudes, masas, países. ¿Cómo celebran que el aborto continúe? ¿Cómo celebran la eutanasia? Hoy hay muchas personas que celebran la muerte de muchos. Yo voy contigo. Te atacarán, te perseguirán, pero yo estaré contigo. Qué promesa de Dios, increíble. Uno de los salmos dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. La última excusa de Jeremías. ¿Tengo que ir ahora? Dios esperaba una acción inmediata de Jeremías. Capítulo 1, verso 17. Ahora prepárate, ponte de pie y diles todo lo que te mando. En los días de Jeremías los hombres tenían que atar sus túnicas sueltas con un cinturón para poder correr, para poder trabajar. Y Jeremías estaba en una lucha. Tenía una pelea entre manos, así que la frase vístete para el trabajo o ciñe sus lomos era una metáfora que significaba prepárate para la acción. Hoy podríamos decir arremángate, ¿verdad? Manos a la obra. Dios llamó a Jeremías a actuar. Fue llamado a moverse entre la gente. Fue llamado a entregar un mensaje ofensivo. Y no sería bienvenido ni aceptado. El mensaje enfadaría a los oyentes, al pueblo. ¿Sabes una cosa? Dios espera obediencia inmediata. Si no lo hacemos, corremos el peligro de la ira de Dios. Tenemos la promesa del poder de Dios. No te dejes intimidar por ellos, o haré que te acobardes ante ellos. Jeremías capítulo 1, verso 17. La obediencia inmediata es la única respuesta cuando Dios te llama.
Y tenemos el ejemplo de Jonás. El Señor le dice, mira, ve a predicar a Nínive. Y Jonás desobedeció. Y sabemos las consecuencias. Sabemos lo que sucedió. Jesús, por ejemplo, obedeció. Independientemente de lo que piense de Jesús, recuerda esto, su corazón era un corazón dispuesto, obediente. Siempre hizo lo que le fue ordenado. Lo que el Padre le decía, Jesús lo hacía. No hubo vacilaciones, no hubo cuestionamientos, ni burlas. Acción inmediata. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Dios te ha llamado? Si Dios te ha llamado, entonces Él va a cumplir su propósito en ti. Te va a equipar, te va a capacitar, te va a proteger, te va a acompañar. Ahora la pregunta es, ¿estamos obedeciendo sus mandamientos? ¿Estás preparado? Porque si estás preparado, Él está contigo para protegerte. Vas a lograr sus propósitos sin importar cómo responda la gente. Vas a ser perseguido, vas a ser insultado, vas a ser abofeteado, posiblemente. Mira a Jesús. Le abofetearon, le azotaron, le colocaron una corona de espinas. Fue maltratado injustamente por nosotros, pero llevó a cabo el plan. Son las excusas que puso Jeremías para no aceptar el llamado de Dios. Ahora bien, la pregunta para ti y para mí es, ¿qué excusas estamos poniendo a Dios para no aceptar el llamado, el desafío que nos manda? Estas son algunas de las excusas que puso Jeremías. Hemos visto las excusas que puso Moisés. ¿Cuáles son las excusas que pones para no servir a Dios? Dios está contigo. A donde quiera que vayas, es una promesa. Él siempre estará con nosotros. Ahora nos toca a nosotros aceptar ese desafío, ponernos en sus manos, ser enviados. No decir, heme aquí y envía a mi vecino. Heme aquí. Como dijo Isaías, la pregunta que le hizo el Señor, ¿a quién enviaré? Isaías dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Al momento. Decisión inmediata. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Vas a aceptar el desafío